Este programa es presentado por Loyalty Insurance. Hola, el presidente Trump ya lo había dicho. Ahora un medio de noticias estadounidenses lo acaba de revelar según esta publicación, citando 3 fuentes de la administración Trump. El secretario de Estado Marco Rubio estaría negociando, conversando sobre una posible transición en Cuba, pero nada más y nada menos que con un miembro importante de la familia del dictador Raúl Castro. Nada más y nada menos que el Cangrejo, el nieto escolta de Raúl Castro. Hoy, aquí en este segmento, Hoy en Cuba de Univista TV, estamos conversando con un periodista cubano exiliado en España, quien fue la primera voz que en redes sociales reveló que un miembro, otro miembro de la familia de Raúl Castro después de la captura de Maduro, estaría ya comenzando algún tipo de acercamiento o de conversación con Estados Unidos ante una posible salida de esa dictadura después de esta tensa situación que hay entre Washington y La Habana. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Estamos hablando con Cuba en este momento. Marco Rubio está hablando con Cuba en este momento. Marco Rubio, secretario de Estado, habría estado manteniendo conversaciones secretas con nada más y nada menos que con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, el nieto y escolta personal del dictador en Cuba, Raúl Castro. Unas conversaciones que han sido reveladas por el diario estadounidense Axios, que cita a 3 fuentes de la administración Trump familiarizadas con el asunto y que estarían mostrando, según esta publicación, cómo esta administración norteamericana sabe muy bien que el anciano dictador sigue siendo el poder real en la isla. Ahora, lo que habría que intentar averiguar es si es que están hablando una salida pactada para el abuelo y el resto de la parentela o si prefieren utilizar a Raúl Guillermo Rodríguez como látigo, en lo cual él tiene experiencia porque es lo que hacía su abuelo y su padre con los aparachí, con los burócratas del Partido Comunista. Él le controla o le controlaba el móvil al abuelo, decidía a quién le ponía el teléfono y a quién no, decidía a quién se acercaba a la rinconada y quién no, y llevaba a paso de conga a Díaz-Canel y al resto de los personeros civiles de la dictadura más vieja de Occidente. El periodista Mark Caputo reporta en esta publicación estadounidense Axios que las fuentes que hablaron del tema dijeron que estas conversaciones entre Rubio y el Cangrejo eran sobre el futuro, pero no negociaciones. Las calificaron de sorprendentemente amistosas, sin diatribas políticas sobre el pasado, porque se trata del futuro de Cuba. Y hablaron del nieto de Castro como quien podría haber salido directamente de Hialeah, porque esto podría ser una conversación, dijeron, entre gente común y corriente en las calles de Miami. El poder tanto de su tío Alejandro Castro Espín como del nieto de Raúl Guillermo es un poder prestado, es un poder emanado de la autoridad indiscutida de Raúl Castro, que ha sido históricamente el segundo hombre del castrismo. Para ambiciones y ganas de llegar a un arreglo con Estados Unidos, sin duda, tiene. Ahora hay que ver cómo se va a manejar eso, cómo se va a instrumentar un pacto que permita en el fondo conceder impunidad a Raúl Castro con delitos de sangre pendientes y en el caso de los más jóvenes comprobar si tienen bienes mal habidos. Habría que reinstaurar el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados y pedirles cuentas judiciales si se demuestra eso en un tribunal con toda la garantía. Estados Unidos tiene la obligación de hablar con todo el mundo, como hizo con Venezuela. En Cuba la ventaja que tiene es que habla con una familia, porque no hay facciones como ocurría en el chavismo.
La revelación de que el secretario de Estado Marco Rubio estaría conversando con el nieto escolta de Raúl Castro parece confirmar lo que horas antes dijo el presidente Trump cuando aseveró que Rubio estaba hablando con Cuba. Y se da además después de que el periodista cubano exiliado en España, Carlos Cabrera, revelara que Alejandro Castro, hijo de Raúl Castro, habría estado ya antes teniendo conversaciones con funcionarios estadounidenses tras la captura de Maduro. Bueno, yo creo que la prioridad de ellos es salvarse ellos. Ellos tienen siempre sobre sus cabezas las vicisitudes de Fulgencio Batista después que tuvo que abandonar Cuba. Y si pueden evitar un exilio en Bielorrusia, por ejemplo, para ellos sería una pequeña victoria. Pero insisto, estamos en una etapa anterior a todo eso, porque lo que hay que determinar, al menos yo me voy a concentrar en eso, es si realmente los cambios que se preanuncian van a llevar la democracia a Cuba y el fin de la dictadura, o es simplemente poner un administrador colonial, que para eso el cangrejo vale. Las fuentes de la administración Trump con las que conversó este medio estadounidense de noticias Axios llamaron además al cangrejo como la niña de los ojos de su abuelo, el dictador Raúl Castro, y con grandes aliados en el emporio militar de esa familia Castro, Gaesa. Estas fuentes dijeron además a esa publicación que Washington está buscando a la próxima Delcy en Cuba y que los asesores de Trump habrían hablado con otros cubanos influyentes, además del nieto de Raúl, pero que al cangrejo lo estarían viendo como la figura más importante de la isla, a la que habría que cultivar. Llevan 67 años Nápoles, 67 años disfrutando del poder. Entonces, les cuesta mucho trabajo crear una nueva mentalidad para adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, pasa el peligro, aparentemente pasa el peligro, bueno, ya se resolvió lo de Venezuela, no como ellos querían, pero bueno, hay una situación ahí y ya ellos entran en su eterno optimismo. No, tú vas a ver que Delcy y Diosdado van a maniobrar y van a controlar a los americanos, porque a fin de cuentas a los americanos lo único que les interesa es el petróleo, no les va a interesar más nada. Y aquí no se van a meter, porque en este momento ya están entretenidos con lo de Venezuela y ellos mismos fabrican teorías que los meten en callejones sin salida. Por supuesto que están atendiendo el problema de Cuba simultáneamente. O sea, los Estados Unidos son un jugador que puede jugar, digamos, con la pelota y masticar chicle al mismo tiempo. Eso no son unidimensionales. Entonces, si tú estás viendo que te están poniendo los barcos alrededor, si tú estás viendo que la población no te quiere y que la población abraza al representante de tu enemigo cada vez que llega a un poblado y que tú no puedes disuadirlo con la brigada de respuesta rápida, mira, es mejor que en lugar de salir del susto que ya te dio el 3 de enero en Caracas, reflexiones de lo que te viene para arriba si tú no haces caso a las conversaciones que te han ofrecido. Conversaciones, no negociaciones, no diálogo, conversaciones, entiéndanlo. Les estamos mandando la señal, es hora de que se vayan de ahí. Y en eso, lo que está pidiendo el gobierno de Estados Unidos es lo mismo que pide la población. La población, ¿cuánto tiempo lleva diciendo, señor, ustedes no saben administrar esto, nos han hundido, váyanse? Entonces, bueno, ahora Estados Unidos está apoyando a la población cubana en esa demanda. No es un problema de que sea la demanda norteamericana, es la demanda de la población cubana, que hace rato les está diciendo, lárguense de aquí, ustedes no saben administrar un país. Pero mientras, el secretario de Estado Marco Rubio estaría conversando con una figura tan poderosa en Cuba como el nieto escolta de Raúl Castro, el designado gobernante en la isla, Miguel Díaz-Canel, parece estar ajeno y fuera de esa ecuación negociadora, mientras sigue repitiendo el discurso de barricada ordenado por el anciano dictador cubano contra las advertencias del propio presidente Trump de que Raúl Castro debería hacer un trato, porque La Habana está ante una amenaza humanitaria. Son políticas totalmente genocidas, inhumanas, que uno dice, ¿cómo alguien puede tener ese pensamiento tan, independientemente que hayan diferencias ideológicas? Pero eso solo lo puede responder el tema de la prepotencia, la arrogancia, el desprecio que hay hacia nuestros países.
Esto ofende a todos los cubanos con un sentimiento y un deseo de democracia, no solo los exiliados, porque claro está, tú te debes a tu público y es lógico que pensemos en esta conversación en los exiliados, pero piensa también en los insiliados, en los que están dentro de Cuba y rezan todos los días porque desaparezca esta dictadura espantosa. Claro que sería una ofensa y sería un gran disgusto, pero es lo que viene pasando en los últimos 67 años. A la Brigada 2506, un gobierno estadounidense la dejó empantanada en Girón, no ordenó el apoyo aéreo que había prometido. Cuando la crisis de octubre, otra administración se comprometió a no invadir nunca a Cuba y pasteleó con los soviéticos a cambio de que quitaran los cohetes de Cuba, ellos quitaban los de Turquía. De hecho, en el 79, cuando Andropov le comunicó a Raúl que no contaran con ellos si tenían un conflicto con los americanos, cuando Raúl le preguntó, pero si nos invaden, ¿ustedes qué harían? Dice, bueno, igual nos tomamos Turquía, lo cual llenó de pánico a Raúl Castro. Entonces, lo que yo voy a hacer como periodista desde mi Facebook es defender que realmente eso permita, en una fase ulterior, avanzar hacia una democracia como la que conocemos, como la que disfrutamos los que vivimos en Europa y como disfrutáis los que vivís en Estados Unidos. Y da pena que el mundo entero sepa que en Cuba hay una dictadura y sigan gente que no quieren ver la verdad, porque no quieren, porque no se sabe qué hay detrás de los intereses que tienen esas personas cuando se te acercan y te dicen, sí, pero tu país está así por culpa del bloqueo. No existe ningún bloqueo. El bloqueo lo está poniendo Estados Unidos ahora, y que se sepa que todos los cubanos que están dentro de Cuba, la mayoría, están de acuerdo con eso, que hay un hombre que se ha firmado, y habrá más que no los conozco, no sé, que están diciendo que no quieren nada, teniendo el estómago vacío. Hay que ser muy valiente para tener hambre, para tener una familia que depende de ti y decir que no te den nada, que no quieren nada más regalado. Y por cierto, de acuerdo con esta publicación estadounidense que acaba de revelar que el secretario de Estado Marco Rubio estaría en conversaciones con el nieto escolta de Raúl Castro, el Cangrejo. Esta publicación también dijo, citando estas fuentes, que según estas informaciones, la administración Trump lo que está buscando con este tipo de conversaciones es que la dictadura de Raúl Castro se vaya del poder en la isla. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Este programa fue presentado por Loyalty Insurance.